Sé que os fascina que haga vídeos sobre la época victoriana y muchas veces me ofrecéis sugerencias sobre qué temas tratar respecto a esta época. A mí me encanta porque me abrís mucho la mente y se me ocurren un montón de cosas nuevas que tratar. Una de ellas, uno de los intereses que habéis demostrado, es sobre la etapa del embarazo, sobre cómo lo llevaban en la época victoriana. Bien, os traigo un vídeo en el que trato ese tema. Para las mujeres de la época victoriana, dar a luz era como un servicio prestado a sus maridos. Las familias necesitaban un heredero y para ello tenía que ser varón, por lo que muchas veces seguían intentándolo hasta que salía un niño. Por otro lado, en las familias pobres los niños eran mano de obra. Estas criaturas podían ayudar con el trabajo y aportar algo económicamente. No había medidas anticonceptivas y ya que no recibían ningún tipo de educación sexual, la mayoría de mujeres de clase baja se pasaban la vida preñadas o amamantando, desde el día en que se casaban hasta la menopausia. En la clase alta había menos natalidad. Fuera del matrimonio los embarazos eran poco comunes, excepto en las clases trabajadoras. Muchas sirvientas quedaban embarazadas por sus propios jefes. En estas ocasiones se solía expulsar a las muchachas. Si el padre era otro trabajador, se les presionaba para casarse. Era muy común que las chicas ocultasen los embarazos, por lo que muchos bebés fueron abandonados, generalmente estrangulados o ahogados. Si se lograba rastrear a la madre, se la sometía a juicio, sin ninguna intención por parte del jurado de rastrear al padre. Estos solían negar la paternidad, pero lo cierto es que las mujeres solían ser creídas, especialmente si llevaban algún testigo. Muchas mujeres de clase baja sí que se quedaban con sus bebés y pedían una orden para que los padres pagasen una manutención a sus hijos. Los embarazos en la era victoriana estaban llenos de riesgos y en muchas ocasiones las mujeres morían durante el parto. La higiene brillaba por su ausencia y no se les había pasado por la cabeza la idea ni siquiera de lavarse las manos antes de examinar a las madres o para ayudar al parto. Hasta 1840 no se introdujo esta idea y, por supuesto, las tasas de mortalidad bajaron drásticamente. Muchas mujeres sufrían de anemia y esto aumentaba aún más el riesgo al dar a luz. Las deficiencias nutricionales en la clase baja solían causar raquitismo, que provocaba pelvis contraída y complicaba los partos. Otro riesgo terrible era un parto prematuro. Por supuesto, todo esto afectaba especialmente a la clase menos privilegiada, y aunque también había riesgo, las mujeres más acomodadas podían llevar una vida lujosa que les permitía tener una mejor salud, lo cual también era otro inconveniente, porque las bebidas alcohólicas, como el vino o la cerveza, eran tan sumamente populares que en muchas ocasiones sustituían al agua, nada beneficioso para el desarrollo de los bebés. Otro riesgo era la retención de la placenta después del parto. El método de información que utilizaban las mujeres victorianas acerca de la maternidad iba desde instrucciones de enfermeras, matronas, médicos o lo más común, sus propias madres. En los hospitales, organizaciones religiosas y algunos expertos distribuían unos manuales acerca de la concepción y el embarazo, hasta detalles de la maternidad, incluyendo la etapa de la adolescencia. Había algunas creencias absurdas, como desaconsejar a las embarazadas el tomar ciertas comidas, por ejemplo, la sal o los pepinillos, porque creían que el bebé nacería con mal carácter. Las mujeres embarazadas se recluían y podían pasar desde semanas hasta meses completamente aisladas y solas. El primer parto suponía la transformación y aceptación del paso de muchacha a mujer. Para las familias adineradas todo era diferente. Solían viajar a Londres para estar allí en las últimas semanas de embarazo. Este viaje, al que llamaban ir a la ciudad, era una manera de hacer público el nacimiento de un nuevo bebé. La casa se preparaba de una manera muy específica para acomodar a la embarazada, su marido, amigos, familia y el médico junto a su equipo de asistentes. Por supuesto, no todas las mujeres hacían el viaje a Londres u otra localización para el parto, por lo que muchas tenían que arreglar las habitaciones y muebles de su propia casa para prepararlo para estas semanas de aislamiento. Muchas veces todo este tiempo se lo pasaban en la cama. Eran unas camas preparadas especialmente para el parto, muy ligeras y portátiles. Objeto de gran importancia ya que pasaban de generación en generación y creaban un vínculo especial de la mujer con el embarazo. Dar a luz en esas camas, que no eran sus habituales, ayudaba a desvincular el parto de las connotaciones sexuales.
en esa moralidad estricta y puritana de la sociedad de la época era de vital importancia. Antes de la incorporación de la anestesia como alivio a los dolores, usaban cloroformo para calmar a las embarazadas. Se aplicaba con un paño empapado sobre la nariz y la boca de la paciente y, por supuesto, también ponía en riesgo tanto la vida de la madre como la del bebé. Os dejo un enlace sobre riesgos de la medicina victoriana, sobre errores garrafales que cometían en esa época y no eran conscientes de ellos y que hice hace tiempo. Se recurrían también a otras técnicas para aliviar el dolor, como el drenaje de sangre. Por encima de 50 onzas de sangre se podían extraer como medida para aliviar el dolor y debilitar a la paciente. En los manuales señalados se aconsejaba a las madres estar cómodas, desaconsejando los corsés apretados y este tipo de ropas, ya que las prendas prietas podían causar problemas de salud en la mujer. Tampoco se consideraban muy decorosas las mujeres que lucían un estado avanzado de embarazo. El cuerpo cambia obviamente durante el embarazo, y aunque no se recomendaba llevar corset, sí que se adaptaron corsés. Eran los médicos y los ginecólogos los que juzgaban si era necesario retirar el corset y si había que ampliarlo para permitir el crecimiento de la barriga. Ya que muchas mujeres tenían el pelo sumamente largo e iban a estar confinadas durante meses, se les aconsejaba trenzarlo para prevenir enredos. En el tercer trimestre, durante el aislamiento, las mujeres, que ya estaban solas, podían retirarse el corset por completo. Nuevamente salen a la luz las obsesiones puritanas de la época respecto a la vestimenta de las mujeres embarazadas. Una muda debajo de los brazos con una enagua corta entre las caderas, que se quitaba después del parto. La posición más elegida para los partos era la Sims, que consiste en tender completamente sobre el lado izquierdo del cuerpo con las rodillas flexionadas sobre el abdomen. Así se evitaba el contacto visual del doctor con la paciente. El tiempo de reposo duraba entre 4 y 6 semanas, con varias etapas de progreso. Comenzaba con cosas simples, como ir desde la cama hasta el sofá, terminando este proceso en la iglesia. Después del parto se acomodaba la mujer en un camisón limpio y una vez atendidas las necesidades básicas, prácticamente se la obligaba a dormir unos días hasta que podía ver a su familia y amigos. También se creía que el exceso de luz dañaba a las madres y se aconsejaba tener las habitaciones prácticamente a oscuras durante el día y por la noche con solo sombras de una lámpara de gas. Por otro lado, se prohibía que la mujer leyese hasta pasados 3 días, para que tanto el cuerpo como la mente se recuperasen. No había una regla absoluta sobre cuánto tiempo debían permanecer en reposo en la cama, pero era común esperar hasta el 9º día. A los bebés se les consideraba lienzos en blanco, listos para recibir su primera impresión desde el nacimiento. Veían imprescindible que no experimentasen o estuviesen rodeados de las maldades del mundo, no ser espectadores de muestras de enfado o realmente ningún sentimiento pasional. Para esto la madre tenía que ser dueña de sus propios sentimientos para asegurar que el alma y la conciencia del bebé se mantuviesen puros. Y aunque esto puede tener cierta lógica a día de hoy, ellos lo hacían con un fanatismo propio de la ignorancia y mentalidad de esta época. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, dadle a like, suscribíos si todavía no estáis suscritos y nos vemos.